Había algo vivo ahí abajo. No era una rata, no era el sonido del agua filtrando por la tierra roja. Era otra cosa. Algo que respiraba de manera diferente. Algo que los soldados podían sentir antes de verlo, antes de escucharlo, antes incluso de entenderlo. Y cuando finalmente lo entendieron, muchos de ellos prefirieron no hablar nunca más de lo que habían encontrado bajo la tierra de Kukai. Esta es la historia que el ejército enterró 2 veces. La primera vez bajo toneladas de tierra y concreto. La segunda vez bajo décadas de silencio oficial. Corre el año 1967. La guerra de Vietnam lleva más de una década consumiendo vidas, recursos y secretos. El delta del río Saigon humea bajo el peso de los bombardeos. Y a menos de 40 kilómetros al noroeste de la capital, en una zona que los mapas militares marcaban simplemente como sector Kukai. Hay algo que los informes clasificados describían con una palabra que ningún soldado quería leer en su orden de misión. Inexplicable. Para entender lo que ocurrió ahí abajo, hay que entender primero lo que era Kukai por fuera. La selva de Kukai era, en apariencia, una selva más. Árboles densos, humedad aplastante, el sonido constante de los insectos que nunca descansaban. Pero debajo de esa selva, debajo de la tierra roja que se pegaba a las botas, los pulmones y los sueños de los soldados, había un mundo completamente diferente. Un mundo construido palmo a palmo durante décadas por manos que conocían esa tierra mejor que cualquier mapa militar. Los túneles de Kukai eran, en ese momento, el mayor sistema de túneles militares en uso activo en el mundo. Más de 250 kilómetros de corredores subterráneos, hospitales, cocinas, dormitorios, salas de mando, depósitos de armas. Una ciudad invisible que vivía, respiraba y luchaba desde las profundidades. El ejército norteamericano lo sabía. Lo había documentado, lo había bombardeado, lo había gaseado, había enviado a sus hombres más pequeños, los llamados Tanalrets, a gatear por esos corredores oscuros, con una linterna y una pistola, a enfrentarse a lo que hubiera adentro. Pero había una parte de ese sistema que no aparecía en ningún mapa, ni en los mapas americanos, ni en los mapas norvietnamitas. Y eso es lo que ninguno de los dos lados quería que el mundo supiera. El teniente Daniel Marsh llegó a Vietnam en enero de 1967, convencido de que la guerra era una ecuación que podía resolverse con suficiente fuerza de fuego y suficiente determinación. Tenía 26 años, una mandíbula cuadrada, que sus superiores confundían con coraje, y una mente analítica, que en cualquier otro contexto, lo hubiera convertido en un excelente ingeniero. En este contexto, lo convirtió en algo más peligroso. Un hombre que hacía las preguntas que nadie más quería hacer. Su primer encuentro con los túneles fue rutinario. Una operación de limpieza en el sector noroeste del distrito. Entrar, asegurar, documentar, salir. El ejército lo había reducido a un procedimiento. Marsh lo redujo a números. ¿Cuántos metros? ¿Cuántas ramificaciones? ¿Cuántos puntos de salida? Fue durante esa primera operación que encontró la anomalía. Era un corredor que no debía existir. Los túneles de Kukai seguían una lógica, una arquitectura subterránea que los ingenieros militares habían comenzado a comprender. Niveles, ángulos, conexiones. Todo tenía sentido dentro del sistema. Pero este corredor iba en dirección contraria, no hacia el norte, donde estaban los principales centros de comando del Vietcong, no hacia el sur, donde estaban las rutas de suministro. Iba hacia abajo, mucho más abajo de lo que debería. Marsh lo midió 3 veces. No se equivocaba. El corredor descendía en un ángulo de aproximadamente 15 grados durante al menos 40 metros, antes de que su linterna perdiera alcance en la oscuridad. 40 metros más abajo que el nivel más profundo documentado del sistema. Y el aire que subía desde ahí abajo era diferente. No olía a tierra húmeda, ni a madera podrida, ni a los olores habituales de los túneles. Olía a algo que Marsh tardaría semanas en poder describir con palabras. Y cuando finalmente lo hizo, en un informe que fue clasificado inmediatamente después de ser leído, escribió: olía a tiempo. Nadie en su cadena de mando supo qué hacer con esa descripción. Pero 2 hombres, cuyas identidades no aparecen en ningún registro público, tomaron el siguiente avión desde Washington. Llegaron sin uniformes, sin insignias, con documentos de identidad
que Marsh nunca pudo verificar del todo. Se presentaron simplemente como el equipo de evaluación y le hicieron 3 horas de preguntas sobre el corredor descendente, sobre el olor, sobre exactamente dónde había estado parado cuando lo sintió por primera vez. Luego le dijeron que el sector estaba siendo reclasificado, que su unidad sería reubicada, que el informe que había escrito sería incorporado con un proceso de derivation más amplio, y liga que bajo ningún concepto debía volver a ese corredor. Marsh obedeció durante exactamente 17 días. Lo que lo hizo regresar no fue la curiosidad. Bueno, no solo la curiosidad, fue algo que escuchó la noche del 14 de febrero de 1967. Mientras su unidad acampaba a 3 kilómetros del sector reclasificado. Fue un sonido que venía de abajo, literalmente de debajo de la tierra. Un sonido que el campo definió en su diario personal, como si alguien hubiera encendido el mundo, bajo solo, con 2 linternas, una pistola, su diario y una cámara fotográfica, de la que jamás se recuperaron los rollos. Lo que encontró después cambió todo lo que creía saber sobre ese lugar. Pero antes de llegar a eso, hay que entender algo que el ejército norteamericano descubrió en 1966, un año antes de que Marsh pisara Vietnam, y que fue enterrado tan profundamente en los archivos clasificados que solo salió a la luz por un accidente burocrático 40 años después. En 1966, un grupo de arqueólogos vietnamitas que trabajaban bajo la supervisión indirecta de académicos soviéticos en Hanoi había comenzado a documentar algo extraño en la región de Cu Cai, no los túneles del Vietcong, que en ese momento todavía se estaban expandiendo. Algo anterior, algo mucho más antiguo. Los primeros registros de túneles en esa región no databan de la guerra contra Estados Unidos, tampoco de la guerra contra los franceses. Los registros más antiguos que encontraron, fragmentos de crónica china de la dinastía Tang, hacían referencia a las cavernas prohibidas del delta como un lugar donde los dioses del agua tenían su palacio oculto. Un lugar donde el tiempo fluye al revés y los muertos recuerdan lo que los vivos aún no han vivido. Era mitología. Eso era lo que los académicos soviets creían, hasta que encontraron los huesos. No había un buen lugar para encontrar huesos como esos, pero encontrarlos a 35 metros de profundidad, en una cámara perfectamente sellada por estructuras de piedra que no correspondían a ninguna técnica de construcción conocida en el sudeste asiático. En una cámara donde el carbono 14 decía que el aire atrapado tenía más de 2000 años, pero donde una de las antorchas apagadas en el piso fue fechada con una discrepancia que los técnicos simplemente anotaron como error del instrumento porque la alternativa era inaceptable. La alternativa era que esa antorcha había sido apagada hacía menos de 10 años. Los científicos soviéticos enviaron el informe a Moscú en clave. El informe llegó a la mesa de un hombre en el aparato de inteligencia cuyo nombre no importa para esta historia, pero cuya decisión sí importa. Aprobó la misión que llamaron internamente Proyecto Voz Profunda. Un nombre que en retrospectiva parecía casi demasiado apropiado. El objetivo del Proyecto Voz Profunda era simple en su descripción y absolutamente imposible en su ejecución. Determinar qué había realmente en las profundidades de Cu Cai, y si eso podía ser utilizado, esa palabra, siempre esa palabra. 3 equipos soviets de investigación fueron infiltrados en Vietnam del Norte, de 1966 y 1967, trabajando bajo cobertura de asesores técnicos para el ejército norvietnamita. Sus verdaderos objetivos no los conocía el ejército norvietnamita. No los conocía nadie más que un círculo de 6 personas en Moscú y, presuntamente, 2 personas sin nombre que viajaron desde Washington cuando Daniel Marsh escribió su informe sobre el corredor descendente y el olor a tiempo, porque los americanos también lo sabían, o al menos habían comenzado a sospecharlo. La pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta era si ambos bandos habían descubierto lo mismo. Si tanto los soviets como los americanos tenían equipos buscando la misma cosa en las profundidades de Cu Cai, porque ninguno de los dos había encontrado nada todavía. La respuesta, cuando finalmente emergió desde las profundidades de ese lugar, era simple y terrible, porque lo que estaba ahí abajo no quería ser encontrado. Todavía no. Daniel Marsh entró al corredor descendente a las 2:14 de la mañana del 3 de marzo de 1967. Lo sabemos con esa precisión porque su reloj de pulsera fue recuperado meses después por un tunnel red que exploraba un sector adyacente.
Y el reloj estaba detenido exactamente en esa hora. La correa estaba intacta. No había signos de que el reloj hubiera sido arrancado del brazo de nadie. Simplemente estaba ahí, en el suelo de tierra roja, como si alguien lo hubiera dejado con cuidado. Antes de continuar, el reloj fue catalogado como evidencia, asignado un número de caso, enviado a una oficina en Saigon donde un analista escribió paradero del propietario, desconocido, en el formulario correspondiente, y luego lo guardó en una caja que nadie volvió a abrir durante 22 años. Marsh descendió. 40 metros era la profundidad que había medido antes, pero su segunda visita le reveló algo que la primera no había podido mostrarle. El corredor no terminaba en 40 metros. Simplemente se estrechaba tanto que él había asumido que terminaba. En realidad, era un punto de transición, después de ese estrechamiento, que requería gatear con el cuerpo completamente aplastado contra el suelo. El corredor se abría de nuevo, y lo que había al otro lado del estrechamiento era algo que su mente tardó varios minutos en procesar. Una sala que no había sido construida por el Viet Cien ONG. Las paredes no eran de tierra apisonada ni de madera reforzada, eran de piedra. Una piedra gris oscura que Marsh no reconoció, y que tenía marcas que en ese momento interpretó como decoración, pero que al estudiarlas más de cerca, le parecieron más bien instrucciones, patrones que se repetían con una precisión que sugería matemática antes que arte, espirales que se cruzaban con ángulos rectos, círculos dentro de triángulos, dentro de cuadrados, que se disolvían en líneas que volvían a curvar. El techo de la sala estaba a unos 4 metros de altura. En el centro había algo que tardar y a páginas de su diario en describir, y que redujo, en la entrada del 3 de marzo, a 3 palabras: una puerta abierta. No era una puerta en el sentido convencional. No había marco ni bisagras, ni ninguna estructura mecánica visible. Era más bien una ausencia, una sección circular en el centro de la sala donde el aire se comportaba diferente, donde la luz de su linterna no penetraba de la misma manera que en el resto de la sala, donde, si uno se quedaba completamente inmóvil y contenía la respiración, se podía escuchar algo que venía desde el otro lado. Marsh lo escribió así, como el sonido de una ciudad que existe pero que todavía no ha sido construida. Estuvo parado frente a esa ausencia durante lo que él sintió que eran 20 minutos. Su reloj, según el reloj recuperado luego, había marcado exactamente las 2:14 durante todo ese tiempo. No cruzó, no esa noche. Salió, volvió a su campamento, y pasó las siguientes 6 horas, escribiendo en su diario con la precisión metódica de un ingeniero que intenta documentar algo que su formación no le ha dado herramientas para describir. Lo que queda de ese diario, las páginas que no fueron confiscadas, las que una persona que prefiere no ser nombrada conservó durante décadas, y en Medego a un periodista independiente en 2009. Revela que Marsh entendió casi de inmediato que había encontrado algo anterior a la guerra, anterior a los túneles del Vietcong, anterior a cualquier presencia humana documentada en Esarillán, y entendió algo más. Algo que escribió con una caligrafía que sus compañeros describieron más tarde como la letra de un hombre que tiene miedo de sus propios pensamientos. No era la primera vez que esa puerta estaba abierta. Había marcas en el suelo de la sala, marcas que no eran parte de la decoración de las paredes, marcas recientes. La tierra había sido pisada por zapatos modernos, no por sandalias, ni por pies descalzos. Había fragmentos de lo que parecía equipo científico, un fragmento de cable, algo que podría haber sido una batería de una linterna rusa, 2 envolturas de un tipo de ración de campo, que Marsh no reconoció, pero que no era americane. Alguien había citado ahí antes que él, y había cruzado. El proyecto Voz Profunda tuvo su primera baja en diciembre de 1966, 3 meses antes de que Marsh encontrara la sala. Un científico llamado Alexei Morozov, geofísico de 34 años de Novosibirsk, entró al sistema de túneles con 3 asistentes y un equipo de medición. Tardaría semanas en ser reemplazado, dado el secreto que rodeaba la misión. Morozov y sus asistentes no regresaron. El ejército norvietnamita, que desconocía la verdadera naturaleza de la misión, reportó sus desapariciones como bajas en Hechian enemiga. Nadie en Hanoi hizo preguntas. Nadie en Moscú las respondió. Pero en los archivos del proyecto Voz Profunda, en una nota interna fechada el 19 de enero de 1967,
Un funcionario sin nombre escribió algo que los historiadores que encontraron esos archivos 40 años después tardaron semanas en interpretar. Morozov llegó, pero no al mismo tiempo que nosotros. Esa frase, no al mismo tiempo que nosotros. Lo que significaba esa frase no quedar ya claro hasta mucho después, hasta que otra persona, desde otro ángulo completamente diferente, llegó a la misma conclusión imposible por su propio camino. Nguyen Si Lan tenía 42 años en 1967 y llevaba toda su vida adulta viviendo en los túneles, no como soldada, aunque había luchado como guardiana. Ese era el título que le daban los ancianos de su comunidad, un título que no tenía traducción exacta al vietnamita moderno, y mucho menos al ruso o al ingals. Un título que venía de una tradición oral tan antigua que la propia Lan no sabía con certeza cuándo había comenzado. Guardiana de la puerta que no debe ser cruzada. Su familia había ocupado ese rol durante generaciones que ella misma no podía contar con exactitud. Su abuela le había enseñado lo que su bisabuela le había enseñado, que había aprendido de la suya, que a su vez había escuchado la historia de boca de alguien tan antiguo que en la tradición se le llamaba simplemente el que llegó del otro lado. La historia que Lan conocía era esta, mucho antes de que hubiera guerra, mucho antes de que hubiera historia escrita en esas tierras. Había algo debajo de la tierra de Kukai que los primeros habitantes del delta habían llamado el lugar donde el tiempo se dobla. No era un lugar peligroso en sí mismo, era un lugar que simplemente existía, con reglas diferentes a las del mundo de arriba. Un lugar donde la distancia entre lo que había sido y lo que sería era tan pequeña que a veces se podía escuchar el eco de eventos que todavía no habían ocurrido. Y a veces se podía ver el rastro de pasos de personas que aún no habían llegado a pisarlos. Los primeros Guardians habían entendido algo crucial. El lugar no era una amenaza mientras se respetaran sus reglas, mientras nadie intentara cruzar en la dirección equivocada, mientras nadie llevara al otro lado algo que no debía ir. El problema era que las reglas no estaban escritas en ningún lugar que pudiera ser leído por alguien que no hubiera pasado toda una vida aprendiendo a escuchar la tierra. Y en 1966 y 1967, en medio de una guerra que estaba destruyendo todo lo que esas comunidades habían preservado durante siglos, había dos grupos de extranjeros que no sabían nada de esas reglas y que estaban buscando activamente lo que los guardianes habían pasado generaciones protegiendo. Lan sabía que habían llegado. No podía detenerlos por la fuerza. No era lo que los guardianes hacían. Su rol no era combatir sino guiar. Y si nadie pedía ser guiado, su única opción era estar presente cuando las consecuencias llegaran. Las consecuencias no tardaron. El segundo equipo del proyecto Voz Profunda fue más cuidadoso que el primero. 4 personas. 2 científicos, un especialista en operaciones, un intérprete. Entraron al sistema con equipos más ligeros, mapas más detallados y, crucialmente, con la información de que el primer equipo había encontrado algo antes de desaparecer. Esa información les daba ventaja y los condenaba al mismo tiempo, porque sabiendo que había algo que encontrar, lo buscaron más rápidamente de lo que deberían haberlo buscado. Y cuando lo encontraron, cuando llegaron a la sala de piedra gris con las marcas en las paredes y la ausencia circular en el centro, no se detuvieron a observar. Lo que ocurrió exactamente durante las siguientes horas es algo que ningún registro oficial describe con claridad. Lo que sí existe es una grabación de audio en cinta magnética, parcialmente desnada, que fue enviada a Moscú junto con una nota que decía recuperada del equipo abandonado y que contiene aproximadamente 12 minutos de conversación en ruso, seguidos de un silencio largo seguido de un sonido que los técnicos que analizaron la grabación describieron en su informe como inconsistente con cualquier fuente de sonido natural o mecánica conocida. El sonido dura exactamente 4 segundos. Después del sonido, una voz en la grabación, la misma voz que había estado dando instrucciones técnicas durante los 12 minutos anteriores. Dice una sola frase, y luego ya no hay nada más en la cinta. La frase, traducida del ruso, era: esto ya ha pasado antes. Nadie en Moscú supo qué hacer con eso. El proyecto Voz Profunda fue suspendido durante 4 meses, mientras los analistas debatían si había habido un fallo técnico, una alucinación colectiva, una trampa del Viet como algo
para lo que no tenían nombre. Al final decidieron enviar un tercer equipo. Mientras todo esto ocurría, debajo de la tierra. Encima de ella, la guerra continuaba con su ritmo brutal e indiferente. Operación Junction City, Operación Manhattan, los bombardeos de la fuerza aérea que convertían la selva en luna. Los túneles que eran gaseados, inundados, detonados. Y que seguían existiendo porque había partes de ellos que las bombas nunca alcanzaban. Daniel Marsh fue declarado desaparecido en Echian el 5 de marzo de 1967. 2 días después de su entrada al corredor descendente, su unidad reportó que había salido a una exploración de reconocimiento y no había regresado. Esto era técnicamente verdad. Nadie mencionó el sector reclasificado porque nadie en su unidad sabía que el sector había sido reclasificado. Nadie mencionó el corredor descendente porque nadie sabía que Marsh había vuelto a él. Los 2 hombres sin insignias que habían venido de Washington lo supieron casi de inmediato. Lo que hicieron con esa información queda sugerido por un memo interno de la CIA, parcialmente desclasificado en 2004 bajo una petición de libertad de información que originalmente había pedido algo completamente diferente, en el que se hace referencia al activo Marsh como en estado de observación pasiva, y se recomienda no interferir con el proceso hasta que se complete la primera fase de documentación espontánea. Observación pasiva. Primera fase de documentación espontánea. Marsh no había desaparecido para ellos. Había entrado en algo que ellos ya sabían que existía y que estaban monitoreando desde afuera, esperando ver qué pasaba. Lo estaban usando como sonda humana. Nguyen Silan supo que un americano había cruzado la noche del 3 de marzo, no porque alguien le dijera, porque la Tierra se lo dijo. Era una de las cosas que los guardianes aprendían, no como metáfora sino como habilidad práctica. La capacidad de sentir cuando el equilibrio del lugar había sido perturbado, como un músico que detecta una nota falsa en una orquesta. Ella sintió el momento exacto en que algo que no debía cruzar cruzó. Bajo. Llevo lo que siempre llevaba, una lámpara de aceite pequeña, unas de hierbas secas cuyo olor servía para orientarse en la oscuridad, sin linterna, cuando era necesario. Y un conocimiento de cada centímetro del sistema de túneles que ningún mapa podía replicar. Llegó a la sala de piedra gris en menos de 40 minutos. El americano no estaba. La ausencia circular en el centro de la sala estaba diferente, no más abierta, no exactamente, pero cambiada, como si algo que había estado en equilibrio durante mucho tiempo hubiera sido tocado por una mano que no sabía que estaba tocando. Lancé sento en el suelo de la sala y espero durante lo que sintió como horas, aunque su sentido del tiempo en ese lugar nunca había sido completamente confiable. Y entonces, desde la ausencia circular, empezó a escuchar una voz en un idioma que no entendía, pero con un tono que reconoció. El tono de alguien que está procesando algo que su mente no puede contener. El tono de alguien que ha visto demasiado. Marsh no había cruzado completamente. Ese fue el primer alivio de Lan. Estaba en el umbral. Esa zona de transición los guardianes conocían, y que era la más peligrosa de todas, porque desde ahí se podía ver en ambas direcciones, pero no se pertenecía completamente a ninguna. Gritó en vietnamita, porque era lo único que tenía. Gritó su propio nombre primero, porque en la tradición de los guardianes presentarse era lo primero antes de cualquier otra cosa. Luego gritó las palabras que había aprendido de su abuela para estas situaciones. Palabras que no eran de ningún idioma moderno, y que no significaban nada que pudiera ser traducido literalmente, pero que, en el contexto de ese lugar, funcionaban como una cuerda lanzada a alguien que se está ahogando. La voz del otro lado se detuvo. Hubo un silencio largo. Y luego Daniel Marsh retrocedió, no caminando, no corriendo, como si algo en el lugar mismo lo estuviera depositando de vuelta en el lado correcto, suavemente, con una deliberación que sugería intención más que mecánica. Cayó de rodillas en el suelo de la sala. Lan llegó hasta él en segundos. Lo que vio en su cara no fue terror, era algo más difícil de definir. Era la expresión de alguien que acaba de ver una respuesta a una pregunta que no sabía que había estado haciendo toda su vida, y que la respuesta es verdadera pero imposible de compartir con nadie que no haya estado en ese mismo lugar. Marsh la miró. Dijo algo en Ingalls que ella no entendió. Luego perdió el conocimiento. Lo que Marsh había visto al otro lado del umbral nunca fue documentado oficialmente porque Marsh nunca lo reportó a ninguna autoridad militar.
Lo que sí existe es el diario, las páginas que sobrevivieron, en las que escribió durante las semanas siguientes. En un campamento de refugiados al norte de la ciudad, donde Lan lo cuidó, mientras recuperaba algo que ella describía como el peso del alma que había dejado caer. En esas páginas, Marsh escribió sobre lo que había visto, con la precisión metódica que siempre lo había caracterizado. Y la precisión misma era lo que hacía las descripciones casi más inquietantes que cualquier cosa que hubiera podido escribir en un registro emocional. Había visto Kukai, pero no la Kukai de 1967. No la Kukai en guerra. Había visto Kukai completa. Kukai en múltiples capas de tiempo superpuestas, como transparencias de acetato puestas una sobre otra, hasta formar una imagen única y densa y absolutamente incomprensible para un cerebro acostumbrado a experimentar el tiempo en una sola dirección. Había visto a personas que no había visto nunca, pero que reconoció de alguna manera. Era como si las hubiera conocido siempre. Había visto eventos que no tenían contexto en su experiencia, pero que sintió como memorias. Había visto el final de cosas que todavía no habían comenzado, y el comienzo de cosas que ya habían terminado. Y había visto algo más. Había visto a los otros, los que habían cruzado antes que él, que no habían regresado. Morozov y sus asistentes, los miembros del segundo equipo soviet, personas de tiempos anteriores, ropas que no reconocía, instrumentos que no podían ser catalogados, todos presentes en ese espacio del otro lado. No muertos, no vivos en ningún sentido que pudiera ser descrito con vocabulario médico, sino simplemente existiendo en una forma que el umbral permitía, y que el lado de Eka no podía sostener. No estaban atrapados. Eso era lo que Marsh entendía, y lo que le tomaría años poder articular con claridad. No estaban atrapados. Estaban simplemente en un lugar donde la relación con el tiempo funcionaba diferente. Algunos de ellos, según lo que sus expresiones y gestos sugeran a través de la distorsión del umbral, eran completamente conscientes de dónde estaban y de que podían regresar. Simplemente habían elegido no hacerlo. Todavía no. La pregunta que ese pensamiento generaba era la que mantenía a Marsh despierto en el campamento de refugiados mientras Lan preparaba té y observaba su recuperación con la paciencia de alguien acostumbrado a esperar. Si podían regresar, y habían elegido no hacerlo. ¿Qué era lo que estaban esperando? La respuesta llegó 3 semanas después. El tercer equipo del proyecto Voz Profunda llegó en abril de 1967. 4 personas. Protocolo diferente. Información adicional sobre lo que habían encontrado los 2 equipos anteriores. Entraron al sistema con más precaución. Llegaron a la sala de piedra gris con más lentitud, pero llegaron igualmente. Y la ausencia circular los esperaba. Lo que ocurrió esa vez fue diferente a todo lo anterior. No hubo desapariciones, no hubo silencio en la grabación, porque esta vez el equipo llevaba un sistema de transmisión continua que enviaba semanal al exterior. Lo que había al exterior era un receptor operado por el especialista en operaciones que había quedado fuera del sistema como medida de seguridad. La transmisión duró 11 minutos. Durante esos 11 minutos, los micros captaron la conversación del equipo mientras observaban la ausencia circular. Los instrumentos de medición que claramente registraban algo que los técnicos en Moscú que analizaron la grabación más tarde describieron como lecturas fuera de parámetros sin causa identificable. Y luego una secuencia de eventos que la grabación documentaba con claridad absoluta y que sin embargo tardar y a meses en ser aceptada como auténtica. Alguien llegó desde el otro lado. No cruzó en la dirección que el equipo había estado anticipando. De este lado hacia el otro. Cruzó en la dirección contraria, del otro lado hacia este. Y según la grabación, el equipo lo reconoció. Era Morozov, el primer científico, desaparecido en diciembre de 1966. Su voz en la grabación era inconfundible, porque varios miembros del tercer equipo lo habían conocido. Personalmente, su voz era la misma, su acento era el mismo. Lo que dijo, en un ruso perfectamente coherente, en una secuencia que duró aproximadamente 90 segundos antes de que la transmisión se interrumpiera. Era algo que los analistas de Moscú tardaron semanas en decidir cómo clasificar. Morozov dijo: llevo aquí 4 meses según mi cálculo. Por eso entiendo que para ustedes han pasado 16. El tiempo aquí no es diferente.
Exactamente. Es más honesto. Pueden ver hacia atrás y hacia adelante al mismo tiempo, y entonces entienden que la diferencia que perciben desde afuera no es entre presente y futuro, sino entre lo que ya está decidido y lo que todavía puede cambiar. Les digo esto porque necesitan saberlo antes de tomar ninguna decisión sobre este lugar. No es un arma, no puede ser un arma. Cualquier intento de usarlo como arma lo cerrará para siempre, y las consecuencias de ese cierre para la área circundante serían: la transmisión se interrumpió. El receptor del exterior captó 2 segundos adicionales de audio antes del silencio total. En esos 2 segundos, una voz diferente. Una voz que ningún miembro del equipo exterior reconoció, pero que decía ser parte del tercer equipo interior. Decía simplemente: tiene razón, no lo toquen. Y diga después nada. El tercer equipo salió del sistema 4 horas después. Todos sanos, todos coherentes, todos absolutamente incapaces de describir qué había ocurrido entre el momento en que la transmisión se interrumpió y el momento en que salieron. No porque no lo recordaran, sino porque, según sus propias palabras, en los debriefings posteriores, lo que había ocurrido en esas 4 horas había ocurrido en un orden que no podía ser narrado en secuencia porque no había ocurrido en secuencia. El proyecto Voz Profunda fue oficialmente cancelado en mayo de 1967. Los archivos fueron sellados por 75 años. Morozov nunca volvió, o más precisamente, Morozov volvió, pero no cuando, sino en un momento que los registros del proyecto sugieren que el equipo exterior anticipó correctamente y para el cual ninguno de ellos estaba preparado. Durante el debriefing del tercer equipo, 3 días después de su salida, en una sala de reuniones en Hanoi, la puerta se abrió y Morozov entró, caminando, con ropa limpia, con 4 meses de barba perfectamente recortada. Dijo buenos días a los analistas que lo miraban sin poder hablar. Se sentó y empezó a describir, con la precisión de un científico que ha tenido mucho tiempo para organizar sus observaciones, exactamente lo que había visto y aprendido durante su tiempo al otro lado del umbral. El informe de ese debriefing tiene 182 páginas. Las primeras 12 están desclasificadas. Las otras 170 permanecen selladas. Las 12 páginas desclasificadas contienen, entre otras cosas, una frase que Morozov pronunció hacia el final de la sesión, y que el analista, que tomaba notas, registró con precisión. Lo más importante que aprendía él y no es lo que hay al otro lado, es lo que hay en este lado, que no podemos ver desde aquí. Y cuando lo ven, cuando finalmente lo ven, ya no pueden pretender que la guerra tiene sentido. No queda claro si esa frase fue la razón por la que el resto del informe fue sellado, pero es tentador pensarlo. Daniel Marsh no regresó a su unidad, no fue reintegrado al ejército. Los 2 hombres sin insignias lo encontraron en el campamento de refugiados en junio de 1967. 3 meses después de su noche en la sala de piedra gris. Lo que ocurrió en ese encuentro no está documentado en ningún lugar accesible. Lo que sí se sabe, a través de las páginas del diario que sobrevivieron, es que Marsh tomó una decisión durante esas 3 semanas de recuperación con la como única campaña. Una decisión que no tenía nada que ver con el ejército, con la CIA, con el proyecto Voz Profunda, ni con ningún aparato institucional. Había visto algo al otro lado del umbral que le cambiaba fundamentalmente la comprensión de lo que significaba estar en ese lugar en ese momento, y lo que había entendido, escrito en las últimas páginas del diario, con una letra más calmada que cualquier entrada anterior, era esto: el lugar existía desde antes de que hubiera humanos para descubrirlo. Había sido encontrado, olvidado, redescubierto y protegido por personas a lo largo de milenios que no tenían nada en común entre sí excepto que vivían encima de él, y que eventualmente algunos de ellos aprendían a escuchar lo que la Tierra intentaba decirles. No era una anomalía, no era un error de la física, era simplemente un lugar donde el universo había doblado una de sus reglas de manera visible. Y esa visibilidad atraía inevitablemente a personas que querían explotar lo que no entendían. Los guardianes no existían para proteger el lugar de quienes podrían hacerle daño. Existían para proteger a quienes podrían hacerse daño a sí mismos al encontrarlo sin preparación. Marsh escribió el nombre de Lan, la última página del diario, solo su nombre, nada más. Y luego guardó el diario, donde lo encontró el periodista, en 2009.
enterrado a 2 metros de profundidad en la tierra del Ariyan de Kukai. En un lugar que el periodista describe como un claro peikueino, donde los árboles crecen en un patrón circular perfecto, que no tiene ninguna explicación botánica obvia. La guerra continuó otros 8 años. Kukai fue bombardeada, gaseada, defoliada. El sistema de túneles fue parcialmente destruido, parcialmente preservado, eventualmente convertido en atracción turística, donde los visitantes pueden gatear por versiones ensanchadas de los corredores originales y disparar armas en campos de tiro supervisionados y comprar camisetas. El corredor descendente no aparece en el mapa turístico. El sector donde estaba fue declarado inestable después de una serie de hundimientos en la década de 1980 y cerrado al público sin mayor explicación. Nguyen Silan murió en 1998, según los registros civiles del Ariyan. Tenía 73 años. No tenía hijos biológicos, pero sí, según personas que la conocieron en sus últimos años, un estudiante a quien había pasado durante los últimos 20 años de su vida. Algo que los que observaron el proceso describieron de manera diferente, como conocimiento, como tradición, como herencia, como propósito. La estudiante tenía, en 1998, aproximadamente 25 años. Lo que ella hace hoy, si es que todavía hace algo, no es algo que ningún registro oficial contenga. Los túneles de Kukai reciben aproximadamente 1 millón de visitantes por año. Son un sitio de memoria y orgullo nacional, un testimonio de la resistencia y la ingeniería humana, un recordatorio de que la guerra fue real, y que su costo fue real, y que las personas que vivieron en esos túneles merecen ser recordadas. Todo eso es verdad, y al mismo tiempo, a 35 metros, bajo el suelo de la zona cerrada del sector noroeste, en una sala de piedra gris con marcas que no son de ninguna civilización catalogada. La ausencia circular en el centro continúa siendo lo que siempre ha sido, una puerta, ni abierta ni cerrada del todo, esperando, con una paciencia que no se mide en años, sino en algo que no tiene nombre en ningún idioma moderno, a que alguien llegue con la preparación suficiente para entender lo que significa estar parado en su umbral, o quizá, solo quizá, ya ha llegado. Y lo que esa persona encontró al cruzar es algo que el mundo todavía no está listo para escuchar, pero lo estará. La tierra siempre tiene más paciencia que la guerra.